Cada caída tiene un propósito. Esta historia te lo demostrará. Imagina perder a tu familia, tu casa, tu empresa y hasta la razón para vivir en un solo año. Esto le pasó a Miguel Herrera, un empresario de 45 años que creyó que el universo lo había abandonado para siempre. Pero lo que él no sabía es que cada pérdida, cada lágrima, cada noche de insomnio lo estaba preparando para algo que cambiaría no solo su vida, sino las vidas de millones de personas. Esta es la historia más poderosa sobre cómo el universo conspira a nuestro favor, incluso cuando parece que todo está en nuestra contra. Una historia que te demostrará que no existe el fracaso, solo existe la redirección hacia nuestro verdadero propósito. Si alguna vez has sentido que la vida te golpea sin razón, esta historia cambiará completamente tu perspectiva para siempre. Si sientes que esta historia llegó en el momento exacto en que tu alma necesitaba escucharla, suscríbete ahora mismo a Relatos con Sabiduría, dale like a este video y activa la campanita, porque cada historia que compartimos fue creada para despertar la grandeza que llevas dentro. El universo te trajo aquí por una razón. Esta es la historia de Miguel Herrera y también es tu historia, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, sentimos que el universo nos abandona justo cuando más lo necesitamos. Pero lo que Miguel descubrió cambiará para siempre la forma en que ves cada obstáculo, cada pérdida, cada momento de dolor. En 2018, Miguel Herrera parecía tener la vida perfecta que todos soñamos. A los 45 años, era dueño de una próspera cadena de restaurantes en Valencia que había construido desde cero durante 20 años de trabajo incansable. Sus 5 restaurantes no solo eran exitosos, sino que se habían convertido en el corazón gastronómico de la ciudad. Su casa en las colinas de Valencia era el refugio perfecto, una villa mediterránea con vista al mar, jardines que parecían sacados de una revista y una piscina donde él y su familia pasaban los domingos más felices. Carmen, su esposa de 18 años, era su compañera perfecta, inteligente, hermosa y la mejor madre que sus 2 hijas, Isabela de 16 años y Sofía de 12, podrían haber tenido. Miguel había aprendido desde joven el poder de la visualización y la manifestación. Cada mañana, durante su rutina de meditación, se veía triunfando, expandiendo su negocio, disfrutando de la abundancia que había creado con su mente y su trabajo. Lo que piensas, lo manifiestas, era su mantra diario, y su vida parecía ser la prueba perfecta de que la ley de atracción funcionaba. Había comenzado con un pequeño restaurante familiar cuando tenía 25 años, invirtiendo todos sus ahorros y trabajando 16 horas al día. Pero Miguel tenía algo que muchos emprendedores no tienen: una visión clara de lo que quería y la fe absoluta de que lo lograría. Cada noche, antes de dormir, cerraba los ojos y se visualizaba como dueño de la cadena de restaurantes más exitosa de Valencia. Sus empleados lo adoraban porque Miguel creía firmemente que tratar bien a su equipo era la clave del éxito. Pagaba salarios justos, ofrecía oportunidades de crecimiento y había creado un ambiente laboral que se sentía más como una familia que como una empresa. Cuando das abundancia, recibes abundancia, solía decir a quien quisiera escuchar. Los fines de semana eran sagrados para Miguel. Se desconectaba completamente del trabajo para estar con Carmen y sus hijas.
Viajes familiares, cenas largas en la terraza de su casa, noches de juegos donde reían hasta que les dolía el estómago. Miguel había aprendido que el verdadero éxito no se medía solo en dinero, sino en momentos de felicidad genuina. Carmen era su compañera perfecta en todos los sentidos. Se habían conocido en la universidad y desde el primer momento, ella había creído en sus sueños más que él mismo. Cuando Miguel quería expandir el negocio, pero tenía miedo de endeudarse, Carmen fue quien lo alentó a dar el salto. El universo no nos da sueños que no podemos alcanzar, siempre le decía. Isabela había heredado el espíritu emprendedor de su padre y ya hablaba de estudiar administración de empresas para algún día trabajar junto con él. Sofía, más artística, soñaba con ser chef y crear platos únicos para los restaurantes familiares. Miguel veía en sus hijas la continuación perfecta de su legado. En las noches, cuando toda la familia estaba reunida, Miguel sentía una gratitud profunda que lo llenaba completamente. Se había levantado de la clase media trabajadora gracias a su determinación, su visión positiva y su fe inquebrantable de que el universo conspiraba a su favor. Papá, le había dicho Isabela una noche. ¿Cómo sabías que todo esto iba a salir tan bien? Miguel sonrió y respondió con la convicción de alguien que había visto sus sueños volverse realidad. Porque cuando alineas tu mente con lo que realmente quieres, el universo no tiene otra opción que dártelo. Solo necesitas mantener la fe y trabajar duro. Esas palabras resonarían en su mente de una manera muy diferente pocos meses después, cuando todo su mundo perfecto comenzara a desmoronarse de la forma más inesperada. Pero en ese momento, mirando a su familia bajo las estrellas de Valencia, Miguel Herrera se sentía como el hombre más afortunado del mundo. No tenía idea de que el universo estaba preparando para él una lección sobre propósito que cambiaría no solo su vida, sino potencialmente millones de vidas más. La ley de atracción, pensaba Miguel, había sido perfecta con él. Pronto descubriría que apenas había comenzado a mostrar su verdadero poder. Marzo de 2019 llegó como todos los marzos anteriores, con la promesa de la primavera y los planes de expansión que Miguel había estado visualizando durante meses. Tenía todo preparado para abrir su sexto restaurante, el más ambicioso hasta entonces, en el corazón histórico de Valencia. Los contratos estaban firmados, el equipo contratado, y Miguel podía casi saborear el éxito que estaba por venir. Pero el universo tenía otros planes. Todo comenzó con una llamada telefónica que cambiaría su vida para siempre. Era un jueves por la mañana cuando el teléfono sonó en su oficina con esa insistencia que presagia malas noticias. Señor Herrera. La voz del otro lado sonaba tensa, oficial. Soy el inspector García de Hacienda. Necesitamos hablar con usted inmediatamente. La auditoría fiscal que siguió fue devastadora. Un empleado de confianza, alguien a quien Miguel había tratado como un hermano durante 10 años, había estado desviando fondos y manipulando los libros contables. El fraude ascendía a casi 800.000 euros y según las autoridades Miguel era el responsable legal de todo. Es imposible, repetía Miguel una y otra vez mientras revisaba documentos que llevaban su firma pero que él nunca había firmado conscientemente. Confié en él completamente. Nunca pensé que... Pero las explicaciones no cambiaron la realidad. En cuestión de semanas, los 5 restaurantes fueron embargados. Las cuentas bancarias congeladas. La casa familiar, hipotecada hasta el último euro para intentar salvar el negocio, estaba en proceso de ejecución.
Miguel despertaba cada mañana con el estómago contraído, incapaz de creer que la vida que había construido meticulosamente durante 20 años estaba desapareciendo como humo. Sus visualizaciones matutinas se transformaron en sesiones de pánico donde ya no podía ver un futuro positivo, solo un abismo negro de deudas y humillación. ¿Cómo puede estar pasando esto?, le preguntaba a Carmen en las noches de insomnio. Siempre mantuve pensamientos positivos, siempre creí que el universo me apoyaba. ¿Dónde está la ley de atracción ahora? Carmen, quien siempre había sido su roca, comenzó a mostrar las primeras grietas. El estrés la estaba consumiendo. Las niñas hacían preguntas para las que no tenían respuestas. ¿Por qué papá ya no sonreía? ¿Por qué mamá lloraba cuando pensaba que nadie la veía? Los antiguos empleados, aquellos a quienes Miguel había tratado como familia, ahora lo evitaban en la calle. Algunos incluso lo miraban con resentimiento, como si él hubiera planeado conscientemente su desempleo. Los amigos empresarios con quienes había compartido cenas y celebraciones ahora parecían incómodos en su presencia, como si el fracaso fuera contagioso. Pero lo peor aún estaba por venir. Una noche de abril, mientras Miguel trabajaba hasta altas horas tratando de encontrar una solución legal que salvara al menos parte de su patrimonio, Carmen se sentó a su lado con una expresión que él nunca había visto en sus 18 años de matrimonio. «Miguel», le dijo con voz temblorosa, «no sé cómo hacer esto. No sé cómo ser la esposa de un hombre que lo perdió todo. Creí que era más fuerte, pero…». Las palabras que siguieron fueron como puñales en el corazón de Miguel. Carmen había conocido a otra persona, alguien estable, alguien que podía ofrecer seguridad a ella y a las niñas. No era amor, admitió entre lágrimas, pero era supervivencia. «Las niñas necesitan estabilidad», susurró, «y yo necesito sentirme segura. Perdóname, Miguel. Sé que no es el momento, pero no puedo seguir hundiéndome contigo. El divorcio fue rápido y brutal». Miguel, sin recursos para contratar un buen abogado, perdió la custodia compartida que tanto deseaba. Isabela y Sofía, confundidas y dolidas, se fueron con su madre. Las visitas se volvieron tensas, llenas de silencios incómodos y preguntas que Miguel no sabía cómo responder. Para septiembre de 2019, Miguel Herrera, el mismo hombre que 6 meses antes había sido el ejemplo perfecto de éxito y manifestación positiva, vivía solo en un pequeño apartamento alquilado con deudas que lo acompañarían durante décadas y una depresión tan profunda que algunos días no encontraba razones para levantarse de la cama. Las noches eran las peores. En el silencio absoluto de su apartamento vacío, Miguel se enfrentaba con la pregunta que lo atormentaba: si la ley de atracción era real, si el universo realmente conspiraba a favor de quienes mantenían pensamientos positivos. ¿Qué había hecho tan terriblemente mal para merecer esta destrucción total? No tenía idea de que esa caída no era su final, sino el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás había soñado. El invierno de 2019 fue el más largo de la vida de Miguel. No solo por el frío que se filtraba por las ventanas mal selladas de su pequeño apartamento, sino por el hielo que había tomado residencia permanente en su alma. Cada día era una lucha contra la tentación de rendirse completamente. Las mañanas eran una tortura. Durante 20 años, Miguel se había levantado cada día con propósito, con metas claras, con la emoción de construir algo grande,
ahora despertaba con un vacío tan profundo en el estómago que a veces confundía con hambre física hasta recordar que la verdadera hambre era de sentido, de dirección, de razón para seguir existiendo. Su rutina de meditación matutina se había transformado en sesiones de autotortura mental. En lugar de visualizaciones positivas, su mente se llenaba automáticamente de imágenes de todo lo que había perdido. Las risas de sus hijas, la sonrisa de Carmen, el orgullo de sus padres cuando hablaban de su hijo exitoso, el respeto de su comunidad. ¿Para qué sirven todos estos libros de autoayuda ahora?, se preguntaba mirando la única caja de pertenencias personales que había logrado conservar del embargo. Allí estaban todos los libros que había devorado: El secreto, Piense y hágase rico, El poder de la hora. Páginas y páginas de promesas sobre manifestar la vida de tus sueños, pero ninguna que explicara qué hacer cuando esa vida se desmorona sin explicación aparente. Los fines de semana eran especialmente crueles. Durante años, los sábados y domingos habían significado tiempo familiar, barbacoas, risas, la sensación de tener un hogar. Ahora eran solo recordatorios dolorosos de 48 horas de soledad interrumpida ocasionalmente por las visitas supervisadas con Isabela y Sofía, que se habían vuelto cada vez más esporádicas y tensas. Miguel intentó buscar trabajo, pero su reputación en Valencia estaba destruida. Aunque legalmente no era culpable del fraude, el escándalo lo había marcado. Las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora se cerraban con educada incomodidad. Lo siento, Miguel, pero en este momento no tenemos nada disponible, era la frase que más escuchaba. Noviembre trajo consigo el momento más oscuro de toda esta pesadilla. Miguel estaba en su apartamento, rodeado de facturas impagadas y cartas de abogados, cuando recibió una llamada de Isabela. «Papá». Su voz sonaba diferente, más madura, más distante. «Quería decirte que ya no voy a poder visitarte los fines de semana». «¿Por qué, princesa? ¿Hice algo mal?» «No, papá. Es solo que es muy triste verte así. Y mamá dice que necesito concentrarme en los estudios y no en todo esto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel sintió como si le hubieran arrancado el corazón con las manos desnudas. ¿Sofía también piensa lo mismo? «Papá, ella apenas recuerda cómo eras antes. Para ella, tú eres el papá triste del apartamento pequeño y eso la confunde». Cuando colgó el teléfono, Miguel se quedó sentado en su sofá de segunda mano durante horas, mirando la pared vacía donde una vez habían estado colgadas fotos familiares. Por primera vez en su vida adulta, se permitió pensar en la posibilidad de que tal vez sería mejor para todos si él simplemente desapareciera. Esa noche, Miguel caminó hasta el puerto de Valencia. Era una noche fría de diciembre, con una neblina espesa que hacía que las luces de la ciudad parecieran fantasmas distantes. Se sentó en un banco frente al mar y por primera vez en meses intentó rezar. «Universo, Dios, quien quiera que esté ahí arriba», susurró al viento. «No entiendo qué hice mal. Ayudé a tanta gente, traté de ser bueno, mantuve pensamientos positivos, trabajé duro. ¿Por qué me quitaron todo lo que amaba?» Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente salieron como un torrente. Lloró por sus hijas, por Carmen, por los empleados que habían perdido sus trabajos por su confianza ciega.
por los 20 años de trabajo que se habían evaporado en 6 meses. Pero en medio de ese llanto desesperado, algo extraño comenzó a suceder. Por primera vez en casi un año, Miguel sintió, no paz exactamente, pero sí una especie de aceptación, como si al tocar finalmente el fondo del abismo, hubiera encontrado algo sólido donde apoyarse. Si esto es lo más bajo que puedo caer, pensó, entonces cualquier dirección desde aquí tiene que ser hacia arriba. No lo sabía aún, pero esa noche en el puerto sería el punto de inflexión. El universo había estado escuchando cada una de sus oraciones, pero la respuesta que estaba preparando era infinitamente más grande y más hermosa que cualquier cosa que Miguel pudiera haber imaginado en sus días de abundancia. A veces, para encontrar nuestro verdadero propósito, primero tenemos que perder todo lo que creíamos que éramos. Enero de 2020 trajo consigo algo que Miguel no había sentido en meses, una pequeña chispa de curiosidad por seguir viviendo. Aún no era esperanza, pero al menos era la voluntad de levantarse cada mañana y ver qué traería el día. Fue durante una de sus caminatas, sin rumbo por el centro de Valencia, cuando el universo le envió la primera señal clara de que algo estaba cambiando. Miguel caminaba por una calle que había transitado miles de veces cuando era empresario exitoso, pero ahora la veía con ojos completamente diferentes. Los mismos edificios, las mismas tiendas, pero él era una persona completamente diferente. Y fue precisamente esa perspectiva diferente la que le permitió notar algo que antes había sido invisible para él. En una esquina, sentado sobre una manta raída, había un hombre mayor pidiendo limosna. Miguel había pasado por esa esquina cientos de veces en sus años de éxito, pero siempre había estado demasiado ocupado, demasiado enfocado en sus propios objetivos, para realmente verlo. Ahora, sin prisa por llegar a ningún lugar importante, Miguel se detuvo. El hombre tenía aproximadamente 60 años, con ojos cansados pero dignos, y a su lado había un cartel escrito a mano. Ex-chef, perdí mi trabajo y mi casa por enfermedad. Cualquier ayuda es bendición. Algo en esa historia resonó profundamente en Miguel. Aquí había otro hombre que había tenido una vida, una carrera, probablemente una familia, y que por circunstancias fuera de su control había perdido todo. La diferencia era que este hombre había caído aún más bajo que él. Miguel no tenía dinero para dar, apenas tenía para sus propias necesidades básicas, pero se sentó junto al hombre en la acera. «Hola», le dijo simplemente, «me llamo Miguel». «Antonio», respondió el hombre, sorprendido de que alguien se tomara el tiempo para hablar con él como si fuera una persona real. «¿Estás bien? No pareces alguien que normalmente se sienta en la calle conmigo». Miguel sonrió por primera vez en meses. «La verdad es que estoy más cerca de tu situación de lo que parezco. Perdí mi negocio, mi familia, mi casa. Creo que reconozco a un compañero de infortunio. Lo que comenzó como una conversación casual se transformó en 3 horas de intercambio profundo». Antonio le contó cómo había sido chef en restaurantes de lujo durante 30 años, hasta que un cáncer le robó no solo la salud, sino también sus ahorros. Miguel compartió su propia historia de traición y pérdida. Pero lo que más impactó a Miguel fue la actitud de Antonio. A pesar de haber perdido todo, incluso más que él, el hombre mayor mantenía una especie de serenidad que Miguel no podía comprender. «¿Cómo haces esto?», le preguntó Miguel. «¿Cómo mantienes la calma después de perder todo?».
Antonio lo miró con ojos que habían visto demasiado, pero que de alguna manera conservaban una chispa de sabiduría. Miguel, yo antes era como tú. Pensaba que la vida me debía algo, que si trabajaba duro y era buena persona, nada malo me pasaría. Pero aquí, en estas calles, aprendí algo que ningún libro de autoayuda me había enseñado. ¿Qué? Que a veces el universo nos quita todo lo que tenemos para enseñarnos quiénes somos realmente cuando no tenemos nada. Y solo cuando descubres eso, puedes encontrar tu verdadero propósito. Esas palabras se clavaron en el corazón de Miguel como una flecha de luz en la oscuridad. Durante los días siguientes, Miguel no podía dejar de pensar en Antonio. Regresó a esa esquina todos los días, no para dar dinero que no tenía, sino para escuchar las historias de otros hombres y mujeres que habían tocado fondo de diferentes maneras. Estaba María, una mujer de 50 años que había perdido su empleo como contadora después de 25 años en la misma empresa. Estaba Roberto, un joven de 30 años que había caído en la adicción después de un accidente que le quitó su carrera como futbolista profesional. Cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común. La pérdida había revelado una fuerza interior que no sabían que poseían. Una tarde, mientras escuchaba a Elena, una madre soltera que había perdido su apartamento, pero hablaba con esperanza sobre conseguir trabajo para recuperar a sus hijos, Miguel sintió algo que no había experimentado en casi un año. Propósito. No era el propósito ambicioso de expandir un imperio de restaurantes. Era algo más profundo, más auténtico. Por primera vez, Miguel entendió que tal vez su caída no había sido un castigo del universo, sino una redirección hacia algo que realmente importaba. Esa noche, en su pequeño apartamento, Miguel se sentó frente a la ventana y por primera vez en meses intentó meditar de verdad, no para manifestar abundancia material, sino para entender qué quería el universo de él. La respuesta que llegó fue clara y poderosa. Usa tu dolor para sanar el dolor de otros. Miguel aún no sabía cómo haría esto, pero por primera vez desde la traición sintió que tenía una dirección. El universo no lo había abandonado. Lo estaba preparando para algo más grande de lo que jamás había imaginado. Las semanas siguientes se transformaron en un viaje de descubrimiento que Miguel jamás podría haber imaginado. Cada tarde, religiosamente, regresaba a esa esquina donde había conocido a Antonio. Ya no iba como el empresario exitoso que solía ser, ni como la víctima amarga en la que se había convertido. Iba como alguien genuinamente interesado en entender las historias humanas detrás de la invisibilidad social. María, la contadora de 50 años, le enseñó sobre dignidad. A pesar de dormir en un refugio y buscar trabajo desde hace meses, mantenía su ropa siempre impecable y hablaba de sus antiguos colegas sin resentimiento. El universo me quitó mi empleo, decía con una serenidad que impresionaba a Miguel, pero no puede quitarme mi experiencia ni mi capacidad de empezar de nuevo. Roberto, el exfutbolista, le mostró que la vulnerabilidad no era debilidad. Entre lágrimas, contó cómo la adicción había sido su forma de huir del dolor de ya no poder hacer lo que amaba. Pero aquí en las calles aprendí que huir del dolor solo lo hace más grande. Ahora estoy aprendiendo a abrazarlo porque tiene algo que enseñarme. Elena, la madre soltera, irradiaba una esperanza que desafiaba su situación. Trabajaba limpiando oficinas durante la madrugada y ahorraba cada euro para conseguir un apartamento y recuperar la custodia de sus 2 hijos.
Cada día que no me rindo es un día más cerca de abrazarlos nuevamente. Repetía como un mantra, pero fue Carmen, no su exesposa, sino una señora de 70 años que había perdido su pensión por una estafa bancaria, quien pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de la vida de Miguel para siempre. «Miguel, querido», le dijo una tarde cuando él compartía su frustración por no conseguir trabajo, «estás buscando en el lugar equivocado». «¿Cómo es eso, Carmen? Estás tratando de volver a ser quien eras antes, pero el universo no te trajo hasta aquí para que vuelvas a ser Miguel, el empresario de restaurantes. Te trajo para que te conviertas en Miguel, el hombre que entiende el dolor y puede transformarlo en propósito». Esa noche, Miguel tuvo la primera noche de sueño verdaderamente tranquilo en casi un año. En sus sueños veía claramente lo que debía hacer. No sabía aún cómo, pero sabía que contar historias, las historias de las personas invisibles, de las segundas oportunidades, de la fuerza humana que emerge precisamente cuando todo parece perdido. A la mañana siguiente, Miguel hizo algo que no había hecho en meses. Abrió su laptop. Sus manos temblaron al tocar las teclas, pero las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando ser liberadas durante décadas. Me llamo Miguel Herrera. Hace un año era un empresario exitoso que pensaba haber descubierto todos los secretos del universo. Hoy soy un hombre que perdió todo lo que creía que era importante y en el proceso descubrió lo que realmente importa. Escribió durante 8 horas seguidas, parándose solo para beber agua. Era la historia de Antonio, pero también era su historia. Era la historia de María, pero también de todos los que habían sido invisibles para él durante sus años de abundancia material. Cuando terminó, tenía 3.000 palabras que pulsaban con una verdad emocional que nunca había logrado capturar en todos sus años de visualizaciones y afirmaciones positivas. Era cruda, dolorosa, pero increíblemente esperanzadora. No tenía idea de qué hacer con esa historia, pero sabía una cosa: el universo había pasado un año entero preparándolo para escribirla. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de desesperación había sido necesario para que pudiera tocar esa verdad profunda sobre la condición humana. Por primera vez desde la traición, Miguel se sintió alineado con algo más grande que él mismo. Aún no sabía cómo esto se convertiría en una vida sostenible, pero había recuperado algo mucho más valioso que el dinero. Había recuperado su razón de existir. El universo había estado conspirando a su favor todo el tiempo, solo que el plan era infinitamente más grandioso que cualquier cosa que Miguel pudiera haber visualizado en sus días de supuesto éxito. Marzo de 2020. Marcó exactamente un año desde que el mundo de Miguel había comenzado a desmoronarse, pero a diferencia del marzo anterior, este llegó cargado de una energía que Miguel no había sentido desde sus días universitarios: la emoción de estar creando algo completamente nuevo. Durante 3 meses, Miguel había escrito religiosamente. Despertaba a las 5 de la mañana, hacía su única comida sustancial del día y se sentaba frente al laptop para capturar las historias que desbordaban de su alma. No eran solo las historias de Antonio, María, Roberto y Elena. Eran historias de decenas de personas que había conocido en esas calles que antes eran invisibles para él. Cada historia era una pieza de un rompecabezas más grande sobre la condición humana, sobre cómo la sociedad decide quién merece ser visto
y quién debe permanecer en las sombras. Pero más importante, cada historia era una lección sobre cómo el universo usa nuestras caídas más profundas para redireccionarnos hacia nuestro verdadero propósito. El libro, que había titulado Invisibles, las lecciones que la calle me enseñó sobre el verdadero éxito, estaba finalmente terminado. 280 páginas que habían salido de sus entrañas como si hubieran estado esperando toda su vida para ser escritas. Pero ahora enfrentaba un problema. No tenía dinero para publicarlo, ni contactos en la industria editorial. Su reputación en Valencia aún estaba manchada por el escándalo financiero, y ninguna editorial local quería asociarse con su nombre. Fue Elena quien le dio la idea que cambiaría todo. Miguel, le dijo una tarde cuando él compartía su frustración, ¿por qué no compartes una historia a la vez en Internet? Deja que las personas descubran por sí mismas si vale la pena leer lo que escribes. Esa noche, Miguel creó un blog simple y gratuito, Relatos de Propósito. Publicó su primera historia, la de Antonio, con las manos temblando de nerviosismo. Al final, incluyó una nota personal. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita recordar que cada caída tiene un propósito. A veces el universo nos quita todo lo que tenemos para enseñarnos todo lo que somos. Durante la primera semana, solo 23 personas leyeron la historia. Miguel se sintió desanimado, pero Antonio, que se había convertido en una especie de mentor espiritual, le recordó algo fundamental. Miguel, ¿a cuántas personas transformaste realmente cuando tenías 5 restaurantes? La pregunta tomó a Miguel desprevenido. Bueno, yo ofrecía buenos empleos, comida de calidad. No, Miguel. Estoy hablando de transformación real, de tocar el corazón de alguien de tal manera que su vida cambiara para siempre. Miguel reflexionó honestamente. La respuesta era incómoda, probablemente a ninguna. Ahora has tocado el corazón de 23 personas con una historia verdadera sobre esperanza y propósito. ¿Cuál impacto es más real? En la segunda semana, una de las 23 personas compartió la historia en sus redes sociales con un comentario que hizo llorar a Miguel. Esta historia llegó exactamente cuando más necesitaba recordar que mi desempleo no define quién soy. Gracias, Miguel Herrera, por ayudarme a ver que tal vez el universo me está redirigiendo hacia algo mejor. Ese compartir generó 200 lecturas. Miguel publicó la segunda historia, la de María, y esta vez incluyó una reflexión más profunda sobre cómo nuestra sociedad define el éxito. Durante 20 años, medí mi valor por el tamaño de mi cuenta bancaria. Hoy entiendo que el verdadero éxito se mide por el número de vidas que tocamos, por los corazones que sanamos, por la esperanza que plantamos en almas cansadas. Para finales de abril, Relatos de Propósito tenía 2,000 lectores regulares. Miguel comenzó a recibir mensajes de personas de toda España y Latinoamérica. Padres desempleados que habían recuperado la esperanza, jóvenes que habían superado adicciones, empresarios que habían repensado sus prioridades. Cada mensaje era una confirmación de que el universo había estado orquestando algo mucho más grande que cualquier cosa que Miguel pudiera haber planeado con su mente lógica. En mayo, una editorial independiente de Madrid se puso en contacto. Habían descubierto el blog y querían publicar Invisibles en formato físico y digital. Señor Herrera, le dijo la editora por teléfono, en 30 años en este negocio, rara vez he encontrado historias que tengan el poder de transformación que tienen las suyas.
queremos ofrecerle no solo publicar su libro, sino crear una serie de libros sobre historias de superación real. Miguel colgó el teléfono y lloró como no había llorado desde aquella noche en el puerto un año antes. Pero esta vez eran lágrimas de gratitud profunda. El universo no solo había conspirado a su favor, había usado cada momento de dolor para preparar algo infinitamente más hermoso y significativo que cualquier cosa que Miguel pudiera haber manifestado con sus antiguas técnicas de visualización. Septiembre de 2020 marcó un momento que Miguel jamás podría haber imaginado ni en sus sueños más ambiciosos como empresario de restaurantes. Invisibles, las lecciones que la calle me enseñó sobre el verdadero éxito se había convertido en un fenómeno internacional. Todo comenzó cuando una lectora argentina, profesora en Buenos Aires, compartió una de las historias del blog con sus estudiantes. El post se viralizó en las redes sociales latinoamericanas con el hashtag Kyoko cada caída tiene propósito. En cuestión de semanas, Miguel estaba recibiendo mensajes de personas de 15 países diferentes. El libro físico, lanzado en junio, iba por su 5ª reimpresión, pero lo que más emocionaba a Miguel no eran los números de venta, sino las historias que llegaban hasta él todos los días. Carmen, una enfermera de México que había perdido su empleo durante la pandemia, escribió: Miguel, tu historia me salvó de una depresión profunda. Entendí que perder mi trabajo en el hospital no fue el final, sino el comienzo de mi verdadera vocación: cuidar ancianos abandonados en mi comunidad. Ya abrí un pequeño hogar de cuidados y nunca me he sentido tan alineada con mi propósito. José, un ingeniero colombiano que había quebrado debido a la crisis económica, compartió: después de leer sobre Antonio y María, comprendí que mi experiencia en las calles no fue tiempo perdido, fue una escuela. Ahora trabajo creando programas habitacionales para personas en situación de calle y finalmente siento que mi vida tiene significado real. Pero el mensaje que más impactó a Miguel llegó de Isabela, su propia hija, ahora de 17 años. Papá, leí tu libro. Lloré en cada página, no solo por el dolor que pasaste, sino porque finalmente entendí por qué el universo nos separó por un tiempo. Necesitabas convertirte en el hombre que escribió esas palabras, en el padre que ahora admiro más que al padre que tenía 5 restaurantes. ¿Puedo visitarte? Quiero conocerte como eres ahora, no como eras antes. Cuando Miguel leyó ese mensaje, sus rodillas fallaron. Se sentó en el suelo de su pequeño apartamento, que se había convertido en una especie de oficina improvisada, y por primera vez en 2 años sintió que todas las piezas de su vida se estaban encajando en un diseño divino perfecto. El encuentro con Isabela fue trascendental. Su hija había crecido no solo físicamente, sino emocionalmente. La adolescente superficial que se preocupaba solo por ropa y redes sociales se había transformado en una joven reflexiva que hablaba sobre justicia social y propósito de vida. Papá, le dijo durante su primer almuerzo juntos en casi 2 años, siempre nos enseñaste sobre la ley de atracción, pero nunca la entendí realmente hasta leer tu libro. No se trata de manifestar cosas, se trata de alinearse con quienes somos realmente, incluso si eso significa perder todo lo que pensábamos que queríamos. Sofía, ahora de 13 años, fue más directa. Papá, te prefiero así que como eras antes. Antes siempre estabas ocupado, siempre estresado, siempre hablando de dinero. Ahora cuando hablas, tus palabras tienen, no sé, tienen luz.
En octubre, una editorial americana ofreció a Miguel un contrato para traducir Invisibles al inglés y distribuirlo internacionalmente. Simultáneamente, productores de televisión de 3 países diferentes se interesaron por adaptar las historias para documentales. Pero la propuesta que realmente hizo latir más fuerte el corazón de Miguel vino de una fundación española dedicada a programas de reinserción social. Querían que creara talleres basados en sus historias para ayudar a personas que habían tocado fondo a descubrir su propósito renovado. Señor Herrera, le dijo la directora de la fundación, sus historias no son solo inspiradoras, son transformadoras. Queremos que nos ayude a crear un programa donde personas que lo perdieron todo puedan descubrir, como usted descubrió, que a veces el universo nos despoja de una vida para darnos una misión. Miguel aceptó inmediatamente. Por primera vez desde la traición de su socio, sentía que cada pieza de su experiencia, incluyendo las partes más dolorosas, había sido necesaria para prepararlo para este momento. Los talleres comenzaron en noviembre de 2020. Miguel se reunía todas las semanas con grupos de 20 personas que habían perdido empleos, familias, casas, esperanza. No les ofrecía soluciones fáciles ni promesas vacías de manifestación rápida. En su lugar, compartía algo mucho más valioso, la certeza de que sus caídas no eran coincidencias, sino preparaciones, que el universo no los había abandonado, sino que los estaba redirigiendo, y que del otro lado del dolor había un propósito más grandioso esperando ser descubierto. Una de las participantes, Laura, una ejecutiva de 45 años que había perdido todo en un divorcio traumático, resumió lo que muchos sentían. Miguel, no nos diste esperanza barata, nos diste algo mucho mejor. Nos enseñaste a transformar nuestro dolor en propósito. Ahora entiendo que mi divorcio no fue mi final, fue mi liberación para convertirme en la mujer que realmente soy. Al final de 2020, Miguel miraba hacia atrás y veía claramente el diseño perfecto que el universo había tejido con los hilos aparentemente caóticos de su vida. Cada pérdida había sido necesaria. Cada lágrima había tenido un propósito. Cada noche de desesperación había sido una preparación para esta misión que ahora llenaba su alma como nunca había experimentado. El empresario de restaurantes había muerto para que naciera el sanador de almas, y este renacimiento apenas estaba comenzando. Enero de 2021 trajo consigo un milagro que Miguel había dejado de atreverse a soñar. Una llamada de Carmen, su exesposa. Miguel. Su voz sonaba diferente, más suave, cargada de una emoción que él no escuchaba desde hacía años. Leí tu libro, leí todas tus historias, y necesito pedirte perdón. Carmen, no necesitas... Sí, necesito. Cuando te abandoné, pensé que estaba salvando a nuestras hijas de una vida de inestabilidad. Pero después de leer tus palabras, entiendo que las estaba privando de conocer al hombre extraordinario en el que te convertiste. El hombre que siempre estuvo ahí dentro, pero que necesitaba una caída profunda para emerger. El encuentro entre ellos fue surrealista. Carmen ya no estaba con el hombre por quien había dejado a Miguel. Esa relación había terminado pocos meses después cuando se dio cuenta de que había sido solo una huida de sus propios miedos. Ahora vivía sola, trabajaba como psicóloga y, curiosamente, usaba los métodos de Miguel en sus terapias con pacientes que habían sufrido pérdidas traumáticas.
Lo que más me impresiona, le dijo Carmen durante un café que se extendió por 4 horas, es que no solo te sanaste, sino que transformaste tu sanación en una forma de sanar a otros. Eso es lo que los místicos llamarían alquimia espiritual. Isabela y Sofía comenzaron a pasar los fines de semana con Miguel nuevamente, pero esta vez era diferente. No eran visitas forzadas o tensas, eran encuentros genuinos entre un padre que había descubierto su verdadera esencia y hijas que querían aprender de esa sabiduría. Isabela, que había comenzado a estudiar psicología, inspirada por la transformación de su padre, se convirtió en su asistente no oficial en los talleres. Sofía, ahora de 14 años y aún interesada en cocina, tuvo una idea que tocó profundamente el corazón de Miguel. Papá, ¿y si abriéramos un pequeño restaurante donde las personas que participan en tus talleres puedan trabajar mientras se recuperan? No para ganar dinero, sino para darles dignidad y propósito. La idea era perfecta. Miguel había aprendido que el universo a veces nos devuelve versiones transformadas de los sueños que creíamos haber perdido. No sería una cadena de restaurantes para acumular riqueza, sería un espacio de sanación a través de la cocina y la comunidad. Con los recursos del libro y el apoyo de su nueva red de contactos, Miguel abrió Propósito, un pequeño restaurante donde el 70% del personal estaba compuesto por personas que habían tocado fondo y estaban en proceso de reconstrucción. Antonio, su primer mentor de las calles, se convirtió en el chef principal. María manejaba la contabilidad. Roberto, que había superado su adicción, lideraba el servicio al cliente con una empatía que brotaba de sus propias heridas sanadas. El restaurante se convirtió en más que un negocio. Era un símbolo viviente de que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en la capacidad de transformar dolor en propósito y de crear oportunidades para que otros hagan lo mismo. En marzo de 2021, exactamente 2 años después de su caída inicial, Miguel recibió una propuesta que lo dejó sin palabras. Una gran editorial internacional quería que escribiera una serie de libros y creara una fundación dedicada a ayudar a personas que habían perdido todo a descubrir su verdadero propósito. Señor Herrera, le dijo el editor ejecutivo durante una videoconferencia, sus historias están transformando vidas en 25 países. Queremos ofrecerle los recursos para llevar este mensaje al mundo entero. No estamos hablando solo de libros, sino de una plataforma global para historias de transformación real. Pero la propuesta que realmente hizo llorar a Miguel vino de sus propias hijas. Isabela y Sofía llegaron hasta él con un documento que habían estado preparando durante semanas. Papá, dijo Isabela con la seriedad de alguien mucho más madura que sus 18 años, queremos crear contigo la Fundación Miguel Herrera para transformación a través de crisis. Queremos que tu historia sea el comienzo de un movimiento mundial donde personas que lo pierden todo descubran que no perdieron nada, solo fueron redirigidas. Miguel miró el documento que sus hijas habían preparado con la ayuda de Carmen. Un plan detallado para crear centros de apoyo en diferentes países, talleres en línea, una red de mentores que habían pasado por transformaciones similares e incluso una universidad en línea dedicada a lo que ellas habían llamado alquimia de la adversidad. ¿Cómo llegaron a esto?, preguntó Miguel, maravillado por la visión de sus hijas. Papá, respondió Sofía,
nos enseñaste que el universo no desperdicia nada. Tu dolor se transformó en propósito. Nuestro dolor por perderte se transformó en compasión por otros que están perdiendo. Ahora queremos ayudar al universo a hacer esto a escala global. Esa noche, Miguel se sentó en su pequeña terraza. Ya no vivía en el apartamento diminuto, pero había elegido un lugar simple porque había aprendido que la verdadera abundancia no se mide en metros cuadrados, y reflexionó sobre el viaje extraordinario que había vivido. 3 años antes, había perdido todo lo que pensaba que lo definía. Hoy había encontrado todo lo que realmente importaba. Y más importante, se había convertido en un canal a través del cual el universo podía demostrar a otras personas que toda caída es, en realidad, una redirección divina. La ley de atracción, entendió finalmente, no se trataba de manifestar lo que queremos, sino de alinearnos con lo que verdaderamente estamos llamados a ser. Y a veces, para descubrir eso, primero tenemos que perder completamente quien pensábamos que éramos. Diciembre de 2021 encontró a Miguel Herrera en un lugar que jamás podría haber imaginado, en sus sueños más ambiciosos como empresario, dando una charla TEDx en Madrid para una audiencia de 2.000 personas, siendo transmitida en vivo a más de 50 países. El título de su charla era "El universo no te abandona, te redirige 5 verdades que solo la caída puede enseñar". Mientras esperaba ser presentado, Miguel recordó el viaje que lo había llevado hasta ese escenario. 4 años antes, había estado sentado en el borde del puerto de Valencia contemplando si valía la pena seguir viviendo. Hoy, su historia se había convertido en fuente de esperanza para millones de personas que enfrentaban sus propias caídas. La primera verdad, comenzó Miguel frente a las cámaras y la audiencia silenciosa, es que el universo nos habla a través de crisis, no a través de comodidades. Durante 20 años, leí todos los libros de autoayuda, practiqué visualizaciones, repetí afirmaciones y funcionó hasta cierto punto. Logré todo lo que pensaba que quería, pero no fue hasta perder todo que descubrí quién realmente era. La audiencia estaba completamente absorta. Miguel había aprendido que la vulnerabilidad auténtica es más poderosa que cualquier técnica de oratoria. La segunda verdad es que nuestras heridas más grandes se convierten en nuestras fortalezas más grandes, pero solo cuando dejamos de huir de ellas. Pasé un año entero preguntando, ¿por qué a mí? La pregunta correcta era, ¿para qué a mí? El universo no me estaba castigando, me estaba preparando. Miguel contó brevemente sobre Antonio, María, Roberto, Elena, las personas que habían sido sus verdaderos maestros en una universidad que ningún libro podría haber ofrecido. La universidad de la experiencia humana, auténtica. La tercera verdad es que la verdadera abundancia no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que irradiamos. Cuando tenía 5 restaurantes, impactaba tal vez 200 vidas directamente. Hoy, a través de las historias que comparto, toco millones de corazones. ¿Cuál impacto es más real? ¿Cuál legado es más duradero? La cuarta verdad fue la que más emocionó a la audiencia. El amor verdadero, sea de familia, amigos o parejas, no huye cuando perdemos nuestras posesiones o estatus. Si huye es porque nunca fue amor verdadero. Perder todo me enseñó la diferencia entre personas que aman lo que tienes y personas que aman quién eres. Esta distinción vale cualquier pérdida material. Miguel hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras, sabiendo que del otro lado
Había millones de personas pasando por sus propias tormentas. La quinta verdad es la más poderosa de todas. Cada final es un comienzo disfrazado. El empresario Miguel Herrera tuvo que morir para que naciera el Miguel que está frente a ustedes. Y no cambiaría este Miguel por el anterior por nada en el mundo, porque este Miguel está alineado con su verdadero propósito. Cuando terminó su charla, Miguel recibió una ovación de pie que duró 5 minutos. Pero lo que más lo emocionó no fueron los aplausos, sino las lágrimas en los rostros de la audiencia. Sabía que había tocado algo profundo en cada persona presente. Después de la charla, una joven de aproximadamente 25 años se acercó con lágrimas en los ojos. «Señor Miguel», le dijo con voz temblorosa, «perdí mi trabajo hace 6 meses, mi novio me dejó, tuve que regresar a vivir con mis padres. Sentía que mi vida había terminado a los 25 años, pero escuchando su historia, tal vez el universo me está redirigiendo hacia algo mejor que aún no puedo ver». «Querida», respondió Miguel tomando sus manos, «lo que estás viviendo no es el final de tu historia, es el final de un capítulo. Y los mejores libros siempre tienen capítulos difíciles antes de los más hermosos. Confía en el proceso». En los meses siguientes, la Fundación Miguel Herrera para Transformación a través de Crisis se expandió a 15 países. Los talleres Alquimia de la Adversidad se realizaban virtualmente en 4 idiomas. El libro Invisibles había sido traducido a 12 idiomas y vendido más de 2 millones de copias. Pero para Miguel, los números jamás serían la medida real del éxito. La medida real llegaba a través de los miles de mensajes semanales de personas que habían encontrado esperanza, propósito y una nueva versión de sí mismas a través de sus propias caídas. Uno de los mensajes que más lo tocó vino de un empresario japonés que había perdido su empresa en la pandemia. Miguel-san, su historia me enseñó que el Bushido, el camino del guerrero, no consiste en nunca caer, sino en transformar cada caída en sabiduría. Ahora trabajo ayudando a otros empresarios que quebraron y nunca me he sentido tan honrado en mi profesión. Arigato gozaimasu, por enseñarme que perder todo era necesario para encontrar todo. Esa noche, después de leer decenas de mensajes similares, Miguel se dio cuenta de algo extraordinario. El universo había usado su historia personal de dolor y transformación para crear un movimiento global de esperanza. Las leyes universales que había estudiado durante décadas finalmente tenían sentido completo. No se trataba de manifestar lo que queremos, sino de confiar en que todo lo que vivimos, incluyendo y especialmente nuestras pérdidas más grandes, nos está preparando para ser canales de sanación y transformación en el mundo. Miguel había descubierto que el verdadero éxito no consiste en conseguir lo que deseamos, sino en convertirnos en lo que el mundo necesita. Hoy, mientras escribo esta historia, Miguel Herrera ha completado 5 años desde su transformación más profunda. No 5 años desde que recuperó el éxito, sino 5 años desde que descubrió lo que el éxito realmente significa. La Fundación Miguel Herrera para Transformación a través de Crisis ya ha impactado más de 500,000 vidas directamente a través de talleres, libros, charlas y programas de mentoría. Pero Miguel sabe que los números son solo la punta del iceberg. Cada persona transformada se convierte en un multiplicador de esperanza, creando ondas de impacto que se extienden infinitamente. Isabella, ahora de 22 años,
Se graduó en psicología y creó un programa específico para ayudar a hijos de personas que pasaron por caídas traumáticas. Papá, le dijo recientemente, no solo te transformaste, nos enseñaste que las crisis familiares pueden unir en lugar de separar cuando elegimos crecer juntos a través de ellas. Sofía, a los 18 años, abrió 3 restaurantes Propósito en diferentes ciudades españolas. Cada uno emplea exclusivamente a personas en proceso de reconstrucción después de grandes pérdidas. No estamos solo sirviendo comida, dice con el mismo brillo en los ojos que Miguel reconoce como pasión por el propósito. Estamos sirviendo dignidad, esperanza y segundas oportunidades. Carmen se convirtió en cofundadora de la fundación y especialista en terapia familiar post-crisis. Ella y Miguel nunca volvieron a ser una pareja romántica, pero desarrollaron una sociedad profesional y una amistad profunda basada en el respeto mutuo y el propósito compartido. Pero tal vez el momento más emocionante del viaje de Miguel ocurrió hace solo 3 meses, cuando recibió una llamada inesperada. ¿Miguel? Es Antonio. Antonio, ¿cómo estás, mi amigo? Bien, muy bien. En realidad te llamo porque quiero contarte algo. ¿Recuerdas esa conversación que tuvimos en la calle cuando me preguntaste cómo mantenía la esperanza incluso habiendo perdido todo? Por supuesto que la recuerdo. Bueno, nunca te conté toda la verdad. Yo no era solo un chef que había perdido todo por enfermedad. Hace 15 años era igual que tú, un empresario exitoso que lo perdió todo y tocó fondo. Y fue en las calles donde aprendí las mismas lecciones que ahora tú enseñas al mundo. Miguel se quedó en silencio, procesando la revelación. Antonio, ¿quieres decir que el universo me puso en esa esquina exactamente en el momento en que necesitabas un maestro? Sí, y que mi propia caída de hace 15 años sirvió no solo para mi transformación, sino para prepararme para guiarte en la tuya. Este es el misterio más hermoso de la existencia, Miguel. Nuestros dolores individuales se convierten en herramientas de sanación colectiva. Esa noche, Miguel entendió finalmente la magnitud de lo que había descubierto. No se trataba solo de su historia personal de superación, se trataba de entender que cada ser humano que acepta su caída y la transforma en sabiduría se convierte en parte de una red invisible de sanadores que el universo usa para guiar a otros a través de sus propias tormentas. Hoy, Miguel vive en una casa modesta en Valencia, a pocos kilómetros de donde solía estar su mansión. No por limitaciones económicas, los libros y la fundación le han proporcionado abundancia financiera, sino porque aprendió que la verdadera riqueza no ocupa espacio físico, sino espacio espiritual. Cada mañana continúa su rutina de meditación, pero ya no visualiza manifestar cosas para su vida. En su lugar, ofrece su vida como canal para que el universo manifieste sanación a través de él. Cada tarde, aún visita las calles de Valencia. Ya no busca historias que escribir, sino almas que necesitan un recordatorio de que su caída actual es su redirección divina. Y cada noche, antes de dormir, susurra una oración de gratitud que resume todo lo que aprendió. Gracias, universo, por quitarme la vida que yo quería para darme la misión que necesitaba. Gracias por enseñarme que toda pérdida es una preparación, todo dolor es una escuela y toda caída es una redirección hacia un propósito más grandioso de lo que jamás podría haber imaginado. La historia de Miguel Herrera demuestra una verdad que transforma vidas. El universo nunca nos abandona,
solo nos redirige, y cuando confiamos en esa redirección, descubrimos que nuestra mayor caída era, en realidad, nuestra mayor ascensión disfrazada. Si la historia de Miguel tocó tu alma, es porque tú también estás siendo redirigido por el universo en este momento. Cada dificultad que enfrentas, cada pérdida que lamentas, cada noche de insomnio que pasas preguntándote ¿por qué? Todo eso te está preparando para un propósito más grande de lo que puedes imaginar. Suscríbete ahora mismo a Relatos con Sabiduría y activa la campanita, porque cada historia que compartimos fue elegida por el universo para llegar hasta ti en el momento exacto en que tu alma necesita escucharla. Dale like a este video si crees, como Miguel descubrió, que toda caída tiene un propósito. Y en los comentarios, comparte. ¿Cuál caída en tu vida ahora entiendes que fue en realidad una redirección divina? Tu historia puede ser la palabra de esperanza que alguien necesita escuchar hoy. Recuerda, no estás aquí por accidente. Tu dolor tiene un propósito. Tu historia tiene poder y el universo está conspirando a tu favor. Incluso cuando parece lo contrario, hasta el próximo relato, donde seguiremos descubriendo que cada caída es, en realidad, una ascensión esperando ser comprendida.